Hola, muy bienvenidas a la segunda clase de maquillaje para pieles maduras. Hoy lo que vamos a ver es cómo aplicar base, corrector, primer y polvos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer es como un preparador de la piel y hay muchos tipos de primers. Los primers en general lo que hacen es mejorar la textura. Puede haber primers humectantes que lo que hacen es justamente humectar la piel para que quede mejor, minimizan los poros. Hay diferentes tipos. Yo hoy voy a usar, en mitad de la cara voy a usar este primer, que es un primer de Shiseido, que es justamente para minimizar poros y mejorar la superficie de la piel, lo que ayuda a que después la base quede mejor. Y en la otra mitad voy a hacer un primer casero que les voy a enseñar a ustedes por si no tienen primer para que no tengan que salir a comprar. Entonces, acá vamos a poner, siempre los productos van desde el centro hacia afuera. A mí el primer me gusta aplicarlo con las manos porque al aplicarlo con las manos me doy cuenta si necesito más producto, si está bien así, porque justamente el primer no hay que poner ni de más, pero tampoco de menos. Entonces, vamos a poner en toda esta mitad este primer de Shiseido, que como les dije es un primer perfeccionador que lo que hace es un poco minimizar los poros y bueno, y preparar la piel y ayudarla para que después la base quede mejor y se asiente mejor. Del otro lado lo que voy a hacer es mezclar mi base, que voy a usar esta base de Chanel, esta base es la Sublimage de Chanel, con un poquito de un iluminador así, cualquier iluminador que tengan en crema. Voy a poner un poquito de iluminador y un poco de base, siempre más base que iluminador. Y con esto, esta mezclita de base e iluminador es la que voy a justamente mezclar y aplicar a modo de primer. Esto es para las que no tienen primer y dicen, bueno, no sé qué puedo usar. Bueno, hacemos esta mezcla que es así muy luminosa, porque entonces es como que le va a dar a la piel más jugosidad, ¿no? Y la va a hacer más linda para después la aplicación del maquillaje. Pero bueno, depende también lo que tengan y los efectos que quieran lograr. También es muy bueno si tienen, por ejemplo, primers de silicona, porque el primer de silicona lo que hace es alisar la superficie de la piel. No es que le va a borrar las arrugas ni mucho menos, pero como que alisa y también ayuda a que después se fije mejor. Ahora sí, una vez que aplicamos el primer, fíjense la diferencia entre este lado que hicimos el primer casero iluminador y este lado que es un primer que es más, tiene un efecto más como más mate, más como para minimizar poros y demás, pero que no es luminoso. Ahora lo que voy a hacer es, voy a poner la base y la voy a empezar a extender, como siempre, desde el centro para afuera. Hay muchas formas, muchas herramientas para aplicar la base. Una es una brocha como estoy usando yo, puede ser este tipo de brocha, o también hay brochas tipo lengüita de gato que son las chatas, u otras que son así pero rectas abajo, que se aplican como a golpecito y que es para dar más cobertura. Después también se puede aplicar con esponja y también se puede aplicar con los dedos. Al aplicarla con esponja vamos a lograr más cobertura, por ende a mí me gusta más aplicarla con la brocha. También se podría aplicar con las manos, como le dije, si ustedes están en su casa, no tienen brocha, no tienen nada, pueden perfectamente aplicarla con las manos. Y después lo que yo suelo hacer, que se lo voy a mostrar, es con la esponja, siempre humedecida, porque la esponja siempre tiene que estar húmeda, lo que hago es terminar de sellarla y de alguna forma también para lo que me sirve la esponja es para quitar el exceso. Bajamos un poquito por el cuello. Y ahora vamos al otro lado, gira un poquito. Ponemos así, siempre hacia afuera. Y vamos viendo. Acá, por ejemplo, donde hay muchas arruguitas, lo que hago es estirar levemente y
poner así, de manera que la base penetre también donde está la arruguita. Entonces no me va a quedar como una parte sin maquillar. Eso es importante si tienen muchas arruguitas, que cuando maquillan la zona de la arruga, lo hagan así, estirando levemente para maquillar bien todo y que la base cubra absolutamente todo. No se aplica base sobre los párpados, a menos que no vayan a ponerse ningún tipo de maquillaje después. Entonces en ese caso sí pueden aplicar, pero si no, no se aplica. Y yo prefiero aplicar un poquito de corrector más que base con lo que queda en la brocha. Bien, así es como queda la base. Ahora vamos a terminar de sellarla con la esponja húmeda. Bien, ahora con la esponja húmeda siempre la mojan y después la estrujan bien, que no queden residuos acuosos, porque si no eso les va a mover la base. Tiene que estar húmeda pero no chorrear agua. Lo que hacemos es a golpecitos, aplicamos un poco así en toda la cara, topicando, porque esto lo que nos permite es justamente sellar la base y quitar los excesos, porque donde haya excesos de base, la esponja se los va a llevar. Para las pieles maduras y con bastantes arruguitas, como tiene ella, convienen siempre bases humectantes o a lo sumo de terminación natural o jugosa, o sea, luminosa. Pero no les aconsejo usar bases mate, porque las bases mate son muy secas y en pieles maduras, que ya de por sí la piel madura es como más reseca, les va a marcar mucho más las arruguitas que una base humectante con terminación natural. Bueno, ahí tenemos las dos versiones, esta con el primer y esta con el primer natural. Si se fijan, la que hicimos, el primer natural, que lo que hicimos fue poner un poco nuestra base, mezclarle un poco de iluminador, quedó mucho más luminosa y hasta podemos ver que disimula más las arruguitas que esta, donde usamos un primer simplemente para minimizar poros. Entonces, en mi opinión, lo mejor es hacer esa mezcla con algo iluminador o usar algún primer luminoso, o bien los primers, como les dije, de siliconas, que Mary Kay tiene unos muy lindos, bueno, también Armani, son varias las marcas que tienen, Yves Saint Laurent también tiene. Son primers de siliconas que también alisan y logran un efecto más parecido al de este lado. Yo en este momento no tengo ese primer acá, por eso no lo puse, pero este lado logra un efecto mucho más lisito que a lo mejor un primer, que es muy bueno ese de Shiseido, pero simplemente minimiza un poco los poros, pero no ayuda tanto en el tema de las arrugas. Ahora vamos a ir a los correctores. En tema correctores, nosotros tenemos, el corrector lo que hace es tapar lo que la base no logra cubrir, porque tiene una consistencia más densa. Entonces, primer tema, cuando se vayan a poner una base siempre la tienen que probar en este sector de la cara para ver también cómo va con el cuello, ¿sí? Entonces, ahí eligen el sector. No se prueba acá, no se prueba en la frente, se prueba acá, en esta parte. Y si pueden extenderlo un poquito el cuello, mejor. Y acá es donde ven, y ese es el color correcto de la base. El corrector, una vez que eligieron la base, usan el mismo tono de base. Entonces, se prueban la base que eligieron en el dorso de la mano y el corrector que queda igual que la base, ese es el que tienen que usar. Nosotros vamos a poner correctores entonces en las áreas más oscuras y que necesitamos tapar. Por ejemplo, en la zona esta de las ojeras y donde todas las líneas van como para abajo, porque eso nos va a ayudar también como a que se disimulen y parezcan más levantadas. Por ejemplo, en esta zona de el surco nasogeniano, en esta parte de la boca, un poquito tal vez por acá también, porque esta parte es como que se oscurece, entonces al aclararlo hacemos que parezca menos hundido también. Entonces, vamos a poner, bueno, como les dije, este corrector. También existen los correctores de color, por ejemplo, salmón o amarillo. En caso de que tengan alguna mancha muy oscura, muy marcada, lo pueden tapar poniendo un poquito de corrector amarillo o un poquito de corrector naranja. Y si tienen una ojera muy violeta, también con corrector amarillo. Como ella no tiene una ojera muy marcada, lo que vamos a hacer es usar este corrector salmón. Pero ¿cómo lo voy a usar? Voy a poner un poco del corrector color piel, o sea, el mismo tono que la base, un poco de corrector salmón
y un poco de base. Generalmente las proporciones tienen que ser iguales, 30, 30 y 30. Si tuvieran manchas muy oscuras, bajan el nivel de la base y ponen más corrector. Pero en principio es como que tiene que ser la misma cantidad para que quede lo más natural posible, pero que al mismo tiempo tape las marquitas o las partes oscuras que queremos. Entonces vamos a aplicar un poquito en esta parte donde tiene como el surquito, ahí, y en la bolsita, y en esta parte interior del ojo que ya tiene un poco oscuro también vamos a poner así. El corrector se aplica a golpecitos porque lo que queremos es justamente que se fije a la base, no que la arrastre. Si hacemos así la va a arrastrar. Vamos a poner acá en las aletas de la nariz, vamos a aplicar un poco acá estos surquitos. Como dijimos, todas las líneas que bajan, lo que hago es hacer así, levantar un poquito y poner lo mismo acá. Y en general, en cualquier lugar que ustedes vean como que está más oscuro y que hay que aclarar, por ejemplo acá en el mentón también, porque sirve también para iluminar un poquito. Vamos un poquito ahí. Y bueno, ella no tiene grandes manchitas y demás, así que vamos a hacer eso. Y con lo que me queda en la brocha, sin agregar más producto, pongo un poco en los párpados así. Acá sigue estirando, porque más que nada lo que quiero es nivelar, digamos, unificar el tono. Vieron que los párpados siempre son más oscuros o más rosaditos, entonces unifico el tono. Dejo actuar un poquito, por eso esta zona que es donde primero apliqué, voy a esperar un poco. Y lo que hago es topicar para que se mezcle con la base. Topicando así. Ahora vamos a acercar un poco, me quedaste un poco lejos. Ahí. Y ahora con el dedo, generalmente con el anular, que es el que tiene menos fuerza, es con el que termino de sellarlo. ¿Por qué? Porque el calor del dedo me va a ayudar a que esto se fije mucho mejor y se mezcle con la base, que en definitiva es lo que quiero que ocurra. Que esto quede bien adherido a la base. Ahí está. Y ahí ven cómo enseguida se eliminan como las zonas oscuras. Y empieza como a unificarse todo el tono de la cara. Y ahora, por último, lo que tenemos que hacer es sellar todos los productos líquidos que pusimos. Esto, ¿por qué? Porque al sellar, lo que vamos a hacer es que el maquillaje... Perdón, se me está moviendo el celular. Ahí. El maquillaje no migre y no se corra. Y quede, al quedar, o sea, al poner polvo que lo sella a la piel, va a durar mucho más tiempo sin moverse. Muchas personas, en general, las personas así de pieles maduras, dicen no porque el polvo reseca. Los polvos, para que no resequen, no tienen que tener ni talcos ni minerales. Entonces, por ejemplo, un polvo muy lindo es esto, son los Prisma Libre de Givenchy. También están en una línea más económica un polvo translúcido de Mary Kay, porque los polvos pueden tener color o pueden ser translúcidos. El translúcido lo que tienen es que lo pueden usar todo el año y no lo tienen que cambiar según la temporada. Si buscan polvos con color, bueno, tienen que ir viendo, van a tener que tener uno para verano y uno para invierno. Mary Kay tiene un polvo muy lindo translúcido. Lancôme también tiene un polvo muy lindo translúcido. Son polvos muy finitos, muy finitos. Este es el número 3, que es un tono rosado que le queda bien a las pieles claras, que es el de Prisma Libre de Givenchy. Y lo que hago es nunca aplicarlo en pieles maduras con cisne. Siempre lo aplico con brocha. Tomo un poquito, descargo en la mano y aplico. ¿Dónde empiezo a aplicar? En las partes donde apliqué más productos líquidos. Es decir, donde tengo la base y donde tengo el corrector, que es donde más productos líquidos apliqué. Ahí son las zonas donde primero lo aplico. Acá apliqué también.
Entonces ponemos acá, ponemos un poquito en el mentón y después lo que puedo hacer es una pasada rápida por toda la cara como para terminar de sellar, pero apenitas, sin poner demasiado. Y de esta manera ya tengo todo mi maquillaje sellado y a partir de acá puedo empezar a aplicar todo el resto de los productos que vamos a ver en la próxima clase de maquillaje para pieles maduras. Así que como siempre las saludo y nos vemos la próxima. Chau chau.